Muy buenos días a la mesa directiva, a todos los presentes. Como hemos venido desarrollando todos los planes de gestión correspondientes al proyecto de traslado de consulta externa de la clínica de alta complejidad, hoy les vamos a mostrar el desarrollo del plan de gestión de riesgos del mismo. Sin ánimos de extendernos, si alguno tiene una duda con respecto al proyecto o con respecto al alcance, pueden revisar entre los documentos que les enviamos en el email solicitándoles la asistencia a esta reunión. Bueno, los temas a tratar son los siguientes, concernientes al plan de gestión de riesgos: la identificación de los riesgos, el análisis, la evaluación, la metodología que vamos a desarrollar para realizar el plan de riesgos, los roles y las responsabilidades correspondientes, las categorías, los estados de los riesgos, la actitud y tolerancia de los interesados hacia el riesgo, la definición cualitativa del impacto y probabilidad, la matriz de evaluación, el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos, el cálculo de las reservas de contingencia, súper importante, el registro de respuesta de los riesgos, riesgos secundarios, la EDT y el cronograma ya actualizados, el calendario y formatos de registro. Aparte, la evaluación de criticidad post gestión de riesgos. Iniciamos entonces con la identificación de riesgos. Sabemos todos que la construcción es como uno de los sectores donde se hacen más notorias las situaciones adversas, haciendo que los riesgos se hagan un poco más notorios. Hay riesgos de diversa índole: riesgos financieros que tienen que ver con la financiación del proyecto, riesgos de disponibilidad de recursos, que es cuando el material humano o técnico no es suficiente o no es adecuado. Riesgos directivos, que se refiere a los cambios en la dirección del proyecto, riesgos contractuales, condiciones en las que se firman los acuerdos, los riesgos laborales, que tienen que ver con las condiciones laborales de quienes intervienen en el proyecto, por ejemplo las huelgas, el impacto social, riesgos de impacto social, que son aquellos que se derivan de la ejecución del proyecto. Bueno, lo que yo les estoy diciendo aquí son como conceptos generales y cómo lo vamos a desarrollar. A continuación, luego mis compañeros Fabián y Rosemary van a desglosar un poco por medio de ya la práctica cómo desarrollamos cada uno de estos aspectos. El análisis de riesgos: con respecto a esto se deben conocer los controles que hoy hay en cuanto a los riesgos en la organización, determinar la posibilidad de ocurrencia de los mismos, sus consecuencias y calcular el nivel de riesgo. Con respecto a la evaluación, consiste en comparar los riesgos con criterios ya establecidos y establecer las prioridades para gestionarlos. Con respecto a la metodología que vamos a desarrollar para tener el plan de riesgos, nos vamos a meter con tres temas importantes, que son los enfoques, las herramientas y las fuentes de datos específicos. Acá en este recuadro, en esta matriz, les mostramos cómo desarrollamos la metodología por medio de los 7 procesos, la descripción de cada uno de esos procesos, las herramientas que vamos a usar para llevar a cabo esos procesos, cuáles fueron nuestras fuentes de información y qué periodicidad tiene cada uno de los procesos. Por ejemplo, sabemos que planificación siempre es al inicio del proyecto y en el transcurso del proyecto sí se dan procesos de mejora. Con respecto a los roles y las responsabilidades, pues tenemos el presidente de la compañía, los especialistas, el arquitecto diseñador, el ingeniero ambiental, el área financiera, la secretaría de salud y la personería departamental. Cada uno de ellos van a intervenir en el plan de riesgos y son una ficha importante para desarrollar este. Bueno, con respecto a la categorización de riesgos, esta es la que proporciona un medio para agrupar los riesgos individuales del proyecto, y una forma común de estructurar las categorías de riesgos es por medio de una estructura de desglose, así como lo vemos acá. Entonces nosotros tenemos 4 grandes categorías, que son la técnica, la externa, de la organización directamente y la dirección de proyectos. Entonces, un ejemplo así muy rápido con respecto al técnico, de pronto con los requisitos, un riesgo puede ser que no tengamos los permisos en la fecha que los necesitamos, o no está la documentación completa, etc. El estado de los riesgos. Bueno, esto es un tema muy importante y es importante saber qué significa cada uno de esos estados.
Entonces, por ejemplo, el estado activo, el que vemos en la mitad del dibujo, es aquel que es de alta validez y contiene una información vital. El estado desconocido son los riesgos impredecibles y no pueden ser gestionados de manera proactiva. El rechazado es cuando la persona que, obrando por cuenta propia o ajena, traslada los riesgos. Y el ocurrido, cuando se prevé que ha sucedido un evento, es netamente responsabilidad de la empresa o de la persona. En este caso, habría que hacer un análisis o estudios para su confiabilidad. Actitud y tolerancia hacia el riesgo. Lo representamos por medio de alcance, tiempo y costo, donde para nosotros el aspecto más importante, pues con más promedio, es el tiempo. Es de sumo cuidado el tiempo. Y nos damos cuenta aquí en la representación del cuadro que pues la tolerancia es bastante baja con respecto a problemas de plazos. Definiciones cualitativas de impacto y probabilidad. Aquí ya representamos qué pasa cuando el impacto de un riesgo es muy bajo, muy alto, moderado, alto o bajo. Entonces ahí representamos cada uno de los aspectos teniendo en cuenta costos, por ejemplo plazos, por ejemplo la mala calidad de algún producto o de algún trabajo. Los dejo con mis compañeros Rosemary y Fabián. Muy buenos días. A continuación vamos a presentar la matriz de evaluación. Quienes habla mi nombre es Fabián Álvarez. Hago parte del grupo de encargado de la clínica en Valledupar, y pues en ese trabajo les queremos presentar la matriz de evaluación con la cual queremos cuantificar los riesgos de nuestro proyecto. Los riesgos pues ya los ha mencionado mi compañera, teniendo en cuenta y partiendo de ellos, como los presupuestos, los proveedores, el clima, entre otras variables. Tenemos la matriz de evaluación, la cual cuenta con dos zonas, que hay amenazas y oportunidades, y pues la evaluamos con probabilidades desde muy alta, alta, moderada, baja y muy baja, conociendo alto como las amenazas que tienen que ser reportadas de inmediato al gerente o al dueño del proyecto llegado a la circunstancia y la afectación que genere esto. Entonces, a continuación le vamos a mostrar mesa de trabajo y a socializar los resultados de las diferentes riesgos que tenemos en nuestro proyecto. Pues aquí vemos que ocasionales tenemos 4, probables tenemos 2, muy probables tenemos 2. ¿Qué quiere decir esto? Esto se evalúa y se cuantifica de cierta manera para determinar el riesgo de ocurrencia de estos. Entonces se llevan a un valor para que sea de mejor manejo y pues mayor control. Aquí tenemos el análisis cuantitativo de riesgos. Partiendo de un análisis cualitativo, se dan valores, se clasificaron los 14 riesgos ya descritos anteriormente, de 1 a 5, teniendo 1 como grave, 2 como crítico, 3 muy crítico. Tenemos impactos que pueden ser favorables, optimistas, como ya lo hemos mencionado. Entonces, evaluando así, pues tenemos que tener en cuenta como proyectistas que los costos y impactos de terceros es un riesgo que debemos tener en cuenta en la ejecución de nuestro proyecto. A continuación les vamos a hablar sobre la línea base integrada de cronograma y costos. Este es el cronograma base, en el cual podemos observar el tiempo en semanas, las actividades que vamos a realizar y el valor por semana. Valor teórico. La línea base integrada de cronograma y costos pues es la línea entre la inversión semanal, la acumulada, y el tiempo por semanas que debemos tener en cuenta para tener un flujo de caja correcto y evitar controlar los
evitar riesgos controlando todos los factores que pueden surgir de diferentes actividades y diferentes circunstancias, ¿verdad? Nosotros generamos una matriz, un análisis probabilístico de cumplimiento del cronograma teniendo tres factores en cuenta: riesgos de entrega, tiempos de diseños y presupuesto, riesgos en la construcción, que es pues el más notable, y pues la capacitación de personas. Sabemos que es difícil a veces conseguir mano de obra calificada, personal técnico, humano y muy buenos técnicos, entonces estamos como tomándolo como riesgos. Un cronograma modificado, se lo presentamos aquí. Eh, las actividades que variaron están de color amarillo, ampliando las semanas de trabajo y así ampliando los lapsos de actividades paralelos. Aquí podemos ver, utilizando un programa RIS, podemos ver el costo del proyecto. Nos dio que la desviación estándar era 32 millones, como se puede observar. Tenemos en cuenta que el costo del proyecto gira en torno a la construcción y este es el factor más crítico y en el que más se tiene que controlar. A continuación le doy paso a mi compañera Rose para que continúe con la presentación. Gracias. En orden de día seguimos con el registro de respuesta a los riesgos. Sabemos que es muy importante para nuestro proyecto tener en cuenta que hay riesgos, que se implementarán planes de contingencia en la entrega oportuna de los materiales. En los tiempos de lluvia se ajustará el cronograma. En los recursos monetarios y en el recurso humano se detienen algunas veces los proyectos que es alto riesgo, pero hablan planes de reservas de contingencias como los créditos bancarios. Tener en cuenta todas esas actividades. Siguiendo con la respuesta a los registros de los riesgos, el nivel de prioridad de la organización. El proyecto es el más importante, es moderado, no existe riesgo. En la duración y el costo, la entrega del material de los plazos establecidos es alta. Se realizarán monitoreos del cronograma y se implementarán estrategias para las entregas oportunas. En la claridad del alcance del proyecto, dentro del plazo establecido, es alta y da actualizar el cronograma dependiendo de las rutas críticas y posibles soluciones de los retrasos. El manejo del tiempo y el costo y el mal uso de los materiales es alta, pero se evalúan las entregas de personal y de supervisión. En los riesgos secundarios hay unos que operan, digamos, en el manejo de la tecnología, en la parte de la organización. Si bien es importante, se estarán actualizando, se buscarán personas que hagan los constantes monitoreos. En el tiempo de las actividades de rendimiento del trabajo de la maquinaria, se pueden presentar inconvenientes, que la maquinaria tenga algunas fallas y que los equipos de cómputo presenten inconvenientes. De igual estos, habrá una persona que harán estas actividades. Si ven, algunos riesgos no incluyen nuestra empresa, tiene que ver que también la duración, algunos entregas, la falta de monitoreo del presupuesto, la poca disposición de los recursos económicos, esto va a permitir que se incumplan en algunas entregas. El manejo del tiempo y el costo de la calidad. Muchas veces los dineros no son para los usos adecuados, lo que va a permitir que se hagan unos atrasos y entregas en algunas de las actividades. La comunicación entre el equipo del trabajo es adecuado. Aquí no se evidencia riesgo. La comunicación con el equipo de trabajo es aceptable y no presenta inconvenientes. No se evidencia tardía de entregas. Si bien para nosotros es muy importante tener en cuenta el plan de gestión de riesgo de cada proyecto, porque aquí están estipulados lo que es el cronograma, el EDT y el presupuesto. Las reservas de contingencia son muy importantes para los proyectos porque estos nos permiten
Evaluar nos permite planificar y analizar y evitar los eminentes riesgos en los factores que últimamente se están presentando a nivel de Colombia por el factor económico.